Vengo de Puña, de Chota, Cajamarca, 24 años de servicio a la educación del pueblo formando generaciones, rondero, campesino, obrero, luchador social, y voy a trasladar mi experiencia para sacar adelante este país en el marco de una nueva constitución hecha por el pueblo. En el marco de una nueva constitución hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. En nuestro gobierno priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos, una vacuna de calidad, para empezar con el resto de actividades? No quisiéramos más camas UCI, por el contrario, lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. El Estado tiene que hacer un trabajo garantizando una vacuna y con prevención. Es más, lo que tenemos que hacer es universalizar el servicio de salud. Eso quiere decir que el sistema de salud tiene que ser único, masivo, gratuito, descentralizado y participativo. Hay que fusionar salud, MINSA, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Cómo la tenemos que hacer? Tenemos que potenciar un sistema de atención primaria, un programa médico de la familia. Un médico por cada 2.500 habitantes con su consultorio consultorio construido en cada barrio. Antes de la pandemia, ¿acaso los hospitales no colapsaban? Antes de la pandemia, ¿acaso no había problemas de salud? ¿Por qué? Porque en el Perú la salud no es un derecho, es un servicio. Por eso sálvese quien pueda. En plena pandemia, ¿cuánto costaba una mascarilla, un balón de oxígeno, un ibuprofeno? ¿Y dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el gobierno? Con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia. Para nosotros es un derecho constitucional, por eso garantizaremos la vacuna masiva de calidad para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Sí, yo creo que los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no más AFP. Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por ellos mismos y también con el Estado? En esta pandemia, si bien es cierto los bonos son los que hacen populismo, pero creemos importante que en el marco de un derecho constitucional, en la nueva constitución, que gestada por el pueblo, creemos lo que hay que priorizar es la agricultura. ¿Quién ha parado la olla en la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no cenó? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria, dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro, como en Puña, de donde procedo, que no hay presencia del Estado. Sí, creemos importante manifestar de que para dar prioridad en el problema de la pandemia tenemos que universalizar los servicios. No se puede privatizar también el agua. Allá, en Mariátegui de San Juan del Lurigancho, en el cerro, por ejemplo, cuando un vecino está esperando que llene su tacho de agua, resulta más costoso que toda el agua que tiene un vecino en Miraflores y en San Isidro. Entonces, ¿cómo le puedes exigir que se lave las manos si no tiene agua? Hay ciudadanos que no tienen un centavo para llevarse un pan a la boca, pero sin embargo, hoy se ven obligados hasta a lavar su propia mascarilla. Entonces, tenemos que universalizar. La salud tiene que ser un derecho constitucional. Gracias. La salud como derecho constitucional tiene que estar sujeto para que garanticemos el trabajo. ¿Cómo es posible que en plena pandemia las autoridades no sean compadecidos o no sean solidarios, no tengan un gesto de sensibilidad con los trabajadores? Por ejemplo, con los transportistas. Papeletas por todo lado. Vamos a subsidiar esas papeletas que se han dado en el marco de la pandemia para que la gente de eso, en vez de pagar a la autoridad, eso le sirva para llevar un pan a la boca. En una nueva constitución, la educación no será privilegios, no será discriminatorio. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación para concluir con tanta discriminación. Creemos importante que la educación es un derecho fundamental. Como derecho, quiere decir que no habrá discriminación en el marco de la anemia, infraestructura, y que la educación básica regular no puede estar desligada de la universitaria. Tenemos que insertar a partir del tercer año de secundaria lo que se enseña en la academia para que los jóvenes que terminen el colegio tengan el ingreso libre a las universidades del Perú. Permítame formularle una pregunta al señor Pedro Castillo. Usted es profesor y la aspiración de tener el 10% del Producto Bruto Interno es una aspiración loable, hay que entenderlo, noble también. Pero evidentemente hay que preguntarse de dónde va a sacar del Producto Bruto Interno 10% y qué cosa va a repriorizar, qué cosa va a cortar, porque las correas
salen del mismo cuero. Es decir, el tema de financiación es muy importante. Hace muchos años que se aspira a llegar a 6% y usted está prometiéndonos 10%. ¿Cómo? Es la pregunta. Primeramente, en el marco de una nueva Constitución, hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es sumarnos todos a esta contienda. No va más allá en nuestro gobierno el problema de la inseguridad. ¿Cómo vamos a dar una seguridad? Convocando a las rondas campesinas. Nuestra experiencia trasladaremos como ronderos las rondas campesinas y urbanas para organizar a los barrios. Hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los reservistas y a los técnicos suboficiales de la Policía Nacional para consolidar una sola fuerza. Y lo que tenemos que hacer es que los delincuentes reincidentes, Bien. Creo que es importante hacer la unidad para combatir la delincuencia. Puedo potenciar el trabajo y el servicio de la policía, de las organizaciones, pero ¿qué sucede si yo lo llevo al Poder Judicial, a la comisaría, mientras sale la familia adelante en un cartel pidiendo justicia, clamando justicia, valga la redundancia, y el delincuente sale por la puerta falsa? Lo que tenemos que hacer es que estos delincuentes reincidentes tenemos que llevarle a construir puentes, carreteras, las cuencas hidrográficas para hacer más efectivo nuestros desiertos. Es más, lo que tenemos que hacer en nuestro gobierno, así como se han abierto las fronteras para que ciudadanos de otros países vengan sin ningún filtro, vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Al Perú se la respeta. Gracias. Yo creo que lo primero que hacerse tiene que dignificarse a la policía, pero también se tiene que descentralizar su servicio. En San Juan del Lurigancho, más de 1 millón de ciudadanos tiene menos policía o escasa policía lo que tienen los ciudadanos en Miraflores y en San Isidro. Entonces creemos importante que no solamente pasa por la situación de la policía. Lo que hay que hacer es convocar a las organizaciones vivas comprometidas con el país, como las rondas campesinas, fortalecer, por ejemplo, la ley 27908, y se le da un presupuesto a las rondas campesinas, porque la ronda campesina ahora ya no está sola, ya no está para cuidar la vaca, tiene que contribuir con el desarrollo, la tranquilidad del país y la fiscalización también a sus autoridades. Yo creo que para eso está el Estado. Lo que tiene que hacer es no descuidarse de la sociedad, fortalecer la escuela, fortalecer la familia. Muchos jóvenes que terminan el colegio con secundaria en nuestra patria, el único en América Latina y en el mundo, los jóvenes van a las grandes ciudades a buscar oportunidades, ¿no? Y no las encuentran. Si es que buscan empleo, las empresas la explotan. ¿A dónde van? Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado tiene que dar oportunidades de trabajo, abrir los talleres. En nuestro gobierno, no más cárceles. Tiene que convertirse a lugares de investigación, de talleres. Pero las personas que delinquen, que están adentro de la cárcel, tienen que aprender a comer el pan con el sudor de su frente, ¿no? ¿Cómo es posible que el gobierno a los que delinquen le da desayuno, almuerzo, cena, un abogado de oficio, teléfono, agua, luz, y nuestros hijos allá en las escuelas no tienen ni siquiera oportunidad para tener una conectividad con su maestro? Creo que hemos manifestado de que los grandes problemas del Perú, como la seguridad ciudadana, no se arregla con bombas, no se arregla con bombas lacrimógenas, no se arregla con el rochabús, persiguiendo a los dirigentes que hacen luchas en las calles, que piden allá derechos. Hay que hacerlo con la educación. Por eso hoy el Perú exige, por ejemplo, un cambio estructural, como el cambio de esta Constitución que ha reducido su mínima expresión a un Estado. Y lo que tenemos que hacer es convocar a un referéndum, no con firmas, no con algo que se ha hecho adelante, sino es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En nuestro gobierno habrá terminado los conflictos sociales, esta discriminación, estos apuros que hoy en día está buscando discriminar o hacer privilegios con la educación, con la salud. La Asamblea Nacional Constituyente será la que gesta la nueva Constitución, que tenga olor, color y sabor a pueblo. Sí, en el marco de la dignificación a la policía creemos importante que hay que hacer énfasis escuchando a su sindicato de la policía,
porque hay muchos privilegios, ¿no? Se coge a un delincuente, hay una llamada de arriba del alto comando y dice suelta, resulta en la calle. Sí, nos ratificamos en convocar a las rondas campesinas del país. Lo decimos con toda la autoridad. Soy rondero y conocemos por dentro y por fuera esta organización. Llamamos a los reservistas de las Fuerzas Armadas, a los licenciados y los técnicos y oficiales de la policía, al pueblo organizado, para combatir en forma unánime y en conjunto este gran problema que tiene por años el país. Sí, muchas gracias. Lo único que se ha quedado en el Perú, el gran problema que tiene el Perú hoy de cara al Bicentenario es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. No podemos permitir con todas estas lacras. ¿Cómo es posible que haya grandes grupos de poder llevándose la plata de los peruanos en colusión con las grandes empresas transnacionales mientras el pueblo se desangra? Mientras el pueblo clama por una mascarilla, haciendo colas inmensas en los hospitales. Niños desligados de sus maestros, maestros desarmados que no tienen herramientas de la tecnología. Vamos a dignificar al Magisterio Nacional para que también desde la escuela se formen hombres valiosos a la ciudad, jóvenes valiosos, futuros ciudadanos, futuros ministros, futuros congresistas. Basta de elegir ministros a través de una puerta giratoria. Pero ¿cómo podríamos combatir estas lacras desde el gobierno, combatiendo la corrupción, pero desde este factor? Lo que tenemos que hacer es que primero tenemos que dar transparencia a los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Ambos apuntar a limpiar todas estas lacras. Por eso es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para que se debata todos estos puntos. Los problemas que tenemos al interior del país, la descentralización. En Lima, hoy se ha convertido, por ejemplo, el Palacio de Gobierno. Los poderes del Estado se han convertido en el país en un pulpo, que no piensan en la verdadera descentralización, sino más bien piensan en lucrar, en beneficiar a los alcaldes, en beneficiar a los gobernadores regionales, a estas autoridades que vienen a formar cola en el Ministerio de Economía, igual que los enfermos de salud. Le ofrecen 1 millón de soles acá, pero ese 1 millón de soles no llega a la ciudad. Lo invitan y lo motivan para que delinque. Vamos a recuperar el país, no los individuos, no los partidos, sino el Perú en su conjunto. Creemos importante, así como los hombres salieron a las calles, los transportistas, por la desactivación de la Sutran y la ATU, recuperar el gas de camisea, los recursos estratégicos para el Perú, creemos conveniente que hay que hacer una nueva, no reformas, cambiemos la Constitución, que esa Constitución tiene que ser la esencia del pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro.